y de Colombia para el mundo, porque tenemos una situación en las últimas horas que ha generado gran preocupación en materia de una protesta de los oficiales de Migración Colombia, un plan Tortuga que comienza ya a tener alguna afectación y los consecuentes dolores de cabeza para muchos viajeros. Saludamos a esta hora a Óscar Guateque, es el presidente nacional de la Unión Sindical de Empleados de Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues a ver, un breve contexto. Desde hace 2 meses venimos adelantando acercamientos en unas mesas de trabajo de diálogo social con el gobierno, mediante las cuales buscamos precisamente plantear una serie de situaciones que aquejan a todos los oficiales de Migración Colombia, a todos los trabajadores de Migración Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En estas mesas de trabajo se convino con cabeza de sector, con Cancillería, que contaba con unos recursos precisamente para la creación de una bonificación salarial. Y a la par, estamos a la espera de la firma de un decreto de ampliación de planta que estamos esperando hace aproximadamente 1 año sea emitido por parte de este gobierno. Y pues, como ustedes saben, a nivel nacional, la atención en los diferentes puestos de trabajo y en particular en los aeropuertos internacionales, pues es muy compleja debido a la alta demanda de viajeros y a la escasez de personal de Migración Colombia. Mientras el gobierno resuelve esto, tenemos un plan Tortuga que consiste exactamente en ¿qué? Digamos que nosotros no lo hemos denominado plan Tortuga, ni plan reglamento, ni huelga, ni paro, porque no constituye ninguna de estas figuras. Nosotros lo que estamos haciendo es ajustarnos al cumplimiento del uso riguroso de la guía de control migratorio. Es decir, que cotidianamente los procedimientos de control migratorio, los oficiales de migración, no realizan este procedimiento habida cuenta de las largas filas, de la tardanza que implica realizar el procedimiento ajustado a la guía. Ahora, pues viendo o previendo este conflicto y que pues no hemos obtenido una respuesta rápida y sobre todo satisfactoria del gobierno, pues hemos decidido implementar esta medida que comenzó anoche a las 18 horas como la hora cero para la implementación precisamente del uso riguroso de la guía de control. Don Óscar, pero ¿por qué perjudicar a los viajeros precisamente en esta época de Navidad, que es cuando más flujo de pasajeros hay? No. Esto no se puede entender en un contexto de perjudicar a los viajeros, porque lo que estamos por el contrario es luchando para que Colombia tenga una autoridad migratoria más fuerte, una entidad migratoria fortalecida, que cuente con la capacidad instalada y el talento humano necesario para poder atender adecuadamente la demanda en la prestación del servicio. Sí, presidente, pero ¿siente más el gobierno en Navidad, como dice Diana, cuando la gente sale más y eso puede que los inspire un poquito para sentarse y definirles a ustedes las condiciones? Digamos que si lo vemos desde una lectura, desde un mecanismo de presión, es completamente válido. Estamos ejercitando un derecho constitucional y supraconstitucional, que es el legítimo derecho a la protesta que tienen todos los trabajadores en el mundo. Y efectivamente, pues como ya llevábamos más de 2 meses en diálogos con el gobierno, esto no es un tema nuevo, pues el gobierno debió haber previsto haber solucionado esta situación antes de llegar a la temporada decembrina, porque desde el comienzo lo advertimos y reiteramos que no llevamos ni 2 ni 3 días dialogando con gobierno. Bueno, pero en términos prácticos, ¿eso qué significa, don Óscar? Es decir, un viajero que llega hoy a un aeropuerto grande, El Dorado, por supuesto que es el más grande. Migración generalmente, por lo menos los viajeros no nos hemos dado cuenta si está en plan Tortuga o no, porque realmente es suficientemente ágil. ¿Eso qué significa? ¿Va a haber menos gente de migración? ¿El proceso se va a demorar más? Logísticamente, ¿qué significa? En términos prácticos, lo que significa es que la atención lamentablemente es un poco más demorada y por eso hemos invitado a la ciudadanía en general a tomar las medidas, a llegar con mayor tiempo de antelación a los aeropuertos, porque como ustedes bien lo dicen, no solamente ocurre en El Dorado, sino en todos los aeropuertos internacionales, precisamente previendo que no se vayan a ver afectados sus vuelos y puedan ser atendidos conforme está establecido en las normas. Don Óscar, pero entonces sí hay una afectación para los viajeros, porque si la atención va a ser más lenta. Lo que pasa es que ustedes lo ven desde la perspectiva de atención lenta, nosotros lo vemos como la atención rigurosa que establecen las mismas normas que fueron diseñadas al interior de esta entidad, lo que cotidianamente se debe hacer y que lamentablemente no se hace,
en la medida en que los trabajadores lo que buscan es precisamente atender con mayor agilidad a los usuarios. Pero atender con mayor agilidad a los usuarios implica pasar por alto serios procedimientos que están creados y diseñados precisamente por las normas en Colombia para hacer una verificación completa de quienes ingresan y salen de territorio nacional. Yo no sé por qué me da la impresión de que si en varios meses no se ha resuelto esto, es muy difícil que de aquí al 24 de diciembre se resuelva. Pero ¿qué señal tendría que dar el gobierno para que ustedes levanten este plan Tortuga, si lo quiero llamar así? Digamos que consideramos que ya está diseñado el avance, porque es lo que nos han dicho, o sea, que el decreto ha venido andando, el decreto se ha venido construyendo, pero que lamentablemente hasta la fecha no se ha adoptado un espacio bipartito en el que podamos conocer cuáles son los avances de este decreto y que se involucren todos los actores competentes como los representantes del DAPRE, los representantes de la Función Pública y del Ministerio de Hacienda, que coincidan precisamente que ese decreto es viable, que es viable jurídica y económicamente, ya que el dinero lo coloca a la cabeza del sector, y a la par igual con la ampliación de planta, pues creo que hacen falta 2 firmas, una firma de Función Pública y una firma de Presidencia de la República para que sea expedido el decreto y logremos obtener precisamente la ampliación de planta que tanto nos hace falta en Migración Colombia. Don Oscar, ¿qué llega a pasar si el gobierno nacional se hace el de los oídos sordos y pasa el tiempo, como le pasó de hecho a los trabajadores del Ministerio de Trabajo, paradójicamente, que se demoraron muchísimo en responderles? ¿Qué terminaría pasando y cuál sería la determinación que ustedes adoptarían? Bueno, esperemos que eso no ocurra. Estamos confiados precisamente en esa voluntad de diálogo que ha tenido el gobierno nacional y que ha sido expresada a través de la viceministra de Relaciones Laborales, la doctora Luisa Fernanda Gómez Duque, quien ha acompañado desde el inicio este proceso. Y pues si en dado caso eso llega a ocurrir, pues el conflicto iría escalando. Comenzaríamos desde luego con asambleas informativas a nivel nacional en todos los aeropuertos y pues allí diríamos que sí se presentarían unas implicaciones complejas en relación con la prestación del servicio. Quisiera volver a lo que usted mencionaba de que hoy en día no se hace como se debe hacer el procedimiento de migración. Me deja preocupado porque todos los días a Colombia entran y salen miles de personas. Entonces estamos entrando y saliendo sin los requisitos que se deben. ¿Cómo funciona? Es correcto, es correcto. Lamentablemente la autoridad migratoria no cumple con el procedimiento, con el rigor del procedimiento. Pues imagínense si la media está establecida de una atención a un usuario en 20 segundos, en 30 segundos, pues eso se demora usted incluyendo el pasaporte dentro de una lectora, leyéndola, cargando el movimiento en la plataforma o en el sistema y sellando el pasaporte y devolviéndoselo al usuario, sin hacer ningún tipo de entrevista ni apegarse a lo que establece la guía de control migratorio. Uy, pero eso que usted está diciendo es gravísimo, delicadísimo. Entonces, hay gente que pueda estar en condiciones no aptas para entrar a Colombia, que termina entrando porque no hay suficiente personal para atender como toca. Es una situación que siempre hemos expuesto desde el movimiento sindical. Cuando se hace una atención tan rápida, se sacrifica la seguridad. Es una preocupación que siempre hemos planteado en la medida en que nosotros como autoridad migratoria somos la primera línea de defensa y seguridad del Estado y en este caso de Colombia, y lamentablemente incurrimos en esas situaciones por atender más rápido a los usuarios y para que no se armen esas filas tan tremendas y pues los usuarios no se quejen porque Migración Colombia se supone que no hace la atención tan rápida como todos queremos. Sin embargo, usted llega a cualquier aeropuerto internacional del mundo y usted hace la cola, usted no alega, usted no grita, usted no insulta a los trabajadores, porque sabe que si usted, ejemplo, en Estados Unidos se pone a presentar ese tipo de actitudes, pues inmediatamente va a ser inadmitido para ingresar al país, o peor aún, con alguna medida de deportación, de cancelación de visa y demás. Pero pues lamentablemente aquí lo que hemos intentado es mediar o conciliar esas dos situaciones y pues prestar el servicio, pero ya ve las implicaciones que eso ha traído a lo largo de todos estos años, y contamos con una autoridad migratoria débil, sin la suficiente cantidad de personas para poder prestar el servicio, sin la capacidad instalada necesaria para garantizar tanto la efectiva prestación de servicio como la seguridad nacional. Don Oscar, pero eso que usted menciona de que en los aeropuertos internacionales es muy rápida la atención, no es tan así. Usted en Estados Unidos, por ejemplo, se puede demorar hasta 3 horas en una fila de migración
mientras los oficiales le hacen las preguntas a dónde va, a qué hotel, número de contacto, cuántos días, cuánto fue la última vez que vino. Entonces, ¿por qué dice que en Colombia se están gastando tiempos extras cuando en otros aeropuertos internacionales es exactamente igual? Exacto, lo que estoy es precisando que en otros aeropuertos del mundo el control es riguroso y que aquí en Colombia no es riguroso precisamente porque tenemos poco personal y la instrucción o la orden es evacuar rápidamente a los usuarios que están en fila. Eso es lo que estoy precisando en la medida en que se sacrifica la seguridad precisamente por dar una atención rápida. Don Oscar, ¿quién es el interlocutor de ustedes? Es decir, en este tema que es muy serio, como le estamos diciendo aquí en la mesa, porque además estamos a puertas de vacaciones, porque es una época en la cual la gente viaja mucho más de lo usual. ¿Quién es el interlocutor en el gobierno colombiano? ¿Con quién están avanzando este tema? ¿O no hay interlocutor válido? Pues de trabajo hemos logrado concurrir tanto con delegados de la función pública, con delegados de los viceministerios técnicos del Ministerio de Hacienda, cabeza de sector ha liderado los espacios en cabeza de la doctora Paola Vázquez, secretaria general de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igual ha hecho el acompañamiento a la viceministra de Relaciones Laborales, la doctora Luisa Fernández, y pues la directora de Migración Colombia, la doctora Marta, que también ha concurrido a estos espacios y que siempre, como lo hemos reconocido, ha expresado su voluntad de diálogo, su voluntad de consensos, y que pues en este momento pues escapa de sus manos una realidad que, como lo he dicho en diferentes medios de comunicación, el balón está en la cancha del gobierno nacional y es el gobierno nacional con las entidades competentes quienes deben expedir tanto el decreto de la ampliación de planta como este decreto de mejora salarial, sobre el cual ya existen los recursos y pues simplemente falta esa voluntad política, esa decisión administrativa de identificar cuál es la ruta o si ya la hicieron, precisamente definir cómo sería el mecanismo del reconocimiento de esa mejora salarial, de qué manera se pagaría, cómo, en qué periodicidad y efectivamente pues llegar a un consenso con nosotros como movimiento sindical. Estamos hablando con Óscar Guateque, que es el presidente de esta Unión Sindical de los Trabajadores de Migración Colombia. Presidente, el gobierno ha dicho una y otra vez que la olla está raspada, que no hay plata. También aseguran algunos expertos que sí hay plata, pero no ejecuta. Sea lo que sea, cualquiera de los dos caminos, no tenemos los recursos públicos en este momento para atender muchas cosas. ¿No cree que los van a dejar colgados de la brocha? Digamos que en la primera mesa que se llevó a cabo aproximadamente tal vez me falla la memoria si no estoy mal, el 18 de octubre, ¿sí? Lo primero que dejó claro la cabeza del sector es que existían los recursos. Se habló inicialmente de un monto de 45 mil millones de pesos, ¿sí? Disponibles, que estaban pues por ingresar o que estaban pendientes por ingresar a la cabeza del sector, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y fueron precisamente estos recursos los que de la Secretaría General fueron presentados a nosotros como movimiento sindical para la mejora salarial. O sea que nosotros lo que identificamos es la existencia de los recursos y simplemente entonces falta la voluntad política y los aspectos técnicos para materializar que esto sea una realidad de la mejora salarial, reitero, tanto para Migración Colombia como para los empleados de carrera administrativa de la Cancillería. Don Óscar, le planteo lo que ya le hemos preguntado en 2 o 3 ocasiones en esta entrevista, porque entiende usted que hay gente que se está despertando, que prende el radio, que está preocupada por quizás un viaje al exterior. En este momento, por ejemplo, en El Dorado o en el José María Córdoba, en cualquier aeropuerto que tenga migración, para que ustedes se hagan sentir y el gobierno les defina su situación, exactamente qué es lo que pasa. ¿El funcionario de migración se demora más en llamar a la siguiente persona de la fila? No, señor, la atención se está haciendo de manera ininterrumpida como se presta cotidianamente el servicio. Lo que se está haciendo es el uso riguroso de la guía de control, o sea, aplicación directa de lo establecido en la norma referente a la atención de cada usuario, que corresponde precisamente al cumplimiento tanto de nuestra misionalidad como de las normas colombianas en la atención de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que utilizan los servicios de control migratorio. Bueno, entonces yo lo quiero plantear en términos que entienda una persona que no se escucha. Un policía detiene, yo soy un amarillito, soy taxista, me para un policía en la calle, el policía me pide mis papeles, me puede hacer 2 preguntas, me puede dejar ir. O el policía me dice, présteme sus papeles, muéstreme el extinguidor, tiene los triángulos,
préndame las direcciones. Y me puede tener ahí 25 minutos mientras me revisa todo y está apegado a la ley. Eso es lo que vamos a ver en migración. Digamos que las comparaciones son odiosas, decía mi padre, pero nosotros nos vamos a pegar en rigor a lo que establece la guía en relación con la entrevista que se le debe hacer al usuario, al viajero, tanto que ingresa y sale del territorio colombiano, y el diligenciamiento de los datos que se deben llenar al momento de hacer la inclusión dentro de la plataforma y el guarde de esta información dentro del sistema para posteriormente, desde luego, dar el visado, la salida o el ingreso a territorio colombiano del viajero. Eso es básicamente, y pues las verificaciones, si el sistema arroja una verificación, una alerta, pues se tienen que hacer común y corriente como cotidianamente se hacen. Don Oscar, perdóname la pregunta, pero pues yo no estaría seguro. ¿Usted es funcionario de Migración Colombia, es decir, de los que en ocasiones, a pesar de ser el director del sindicato, el presidente del sindicato, atiende a la gente también en la fila? Es correcto, yo durante más de 8 años trabajé aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado haciendo control migratorio y actualmente estoy en un encargo como abogado en la oficina asesora jurídica de la Dirección General de la entidad, pero efectivamente mi empleo es oficial de migración. Perfecto, se lo pregunto para establecer esos parámetros y poder hacer lo que vamos a hacer. Yo no tengo ningún afán, le advierto que este programa va hasta las 10 de la mañana y si es necesario seguimos con el programa de Vanessa que va a las 10. Suponga que me está atendiendo, que yo soy un colombiano que regresa al país. Hágame las preguntas del caso, aplíqueme el protocolo y vamos a hacer al aire lo que le pasaría a un ciudadano, ¿le parece? Digamos que la plataforma trae definido cuáles son las preguntas que se deben incluir dentro del sistema. En una entrevista cotidiana, ejemplo, si usted es una persona que nunca ha visitado el territorio colombiano, pues lo primero que se le debe decir es cuál es el motivo de la visita al territorio colombiano. La persona podría decir que viene de negocios. Vamos por partes. Supongamos entonces que soy peruano, que es un país que me gusta mucho. Usted me pregunta la razón de la visita y yo le digo, vengo de vacaciones a Colombia. ¿Qué sigue? Exacto. Después de evidenciar cuál es el motivo del viaje, pues dependiendo la nacionalidad hay que identificar si requiere o no requiere visa para ingresar al territorio nacional. Si el señor, como ustedes lo manifiestan, es de nacionalidad peruana, pues toca decirle que si viene de visita, ¿qué lugares va a visitar en Colombia? En la medida en que si una persona está de visita en territorio colombiano, pues debió haber hecho como lo haríamos nosotros cuando visitamos cualquier país, es identificar cuáles son los lugares que van a visitar en el país que va a visitar, ¿cierto? Es la manera en la que se puede identificar y efectivamente va a ingresar al territorio colombiano de turismo o va a venir a ejercer una actividad diferente a la que está planteando en la respuesta que le entrega el oficial de migración. Pero don Oscar, sin explicación, hágame usted el ejercicio, yo le contesto, señor funcionario de migración, vengo a Medellín y a Cali. No, yo lo que le puedo decir es que en una atención de acuerdo a la medida que está establecida ya, eso está, digamos que está medido, aproximadamente son 4 minutos con cada usuario. Desde el momento en que se recibe el pasaporte, se hace la inclusión de la información y se hace la entrevista con los datos básicos del ingreso al territorio colombiano. Y le digo que no lo hacemos porque es que estoy llegando aquí al aeropuerto, la gente me está esperando para poder hablar con ellos y además tengo otras entrevistas con diferentes medios de comunicación. Entonces les ruego que me disculpen. Creo que he sido lo suficientemente amplio en la explicación que he dado al programa. Les agradezco profundamente a usted y a todos los medios de comunicación que han estado al pendiente de esta situación que ocurre al interior de Migración Colombia. Y quiero simplemente enviar un mensaje a la ciudadanía y es que esto lo hacemos también por los miles y cientos de colombianos que utilizan los servicios de control migratorio y no cuentan con una autoridad migratoria fortalecida que pueda garantizar precisamente que no tarden horas y horas haciendo fila, precisamente porque no hay personal y además que ese personal que los atiende, pues a diario, de forma cotidiana, es agredido incluso por los mismos usuarios de los servicios de control migratorio y tienen una muy mala remuneración salarial. Don Oscar, muchas gracias, muy amable y que se solucione esto pronto. Ustedes son muy amables, muchas bendiciones y muchas gracias por el programa.